Hola a todos, me presento, mi nombre es Víctor Manuel Méndez Gómez, alumno actual de la normal licenciada Manuela Reinsar. El día de hoy vengo a presentar un bonito libro, la cual se titula Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire, la cual podemos ver acá. Primeramente, este libro lo elegí porque me lo habían recomendado. En primera, me lo recomendó mi maestro que me educó en la primaria, la cual sabe que actualmente me estoy formando para ser un docente. Entonces aquel maestro me dijo: si quieres formarte como un docente, te recomiendo mucho que leas este libro, la cual se llama Cartas a quien pretendo enseñar. Por otra parte, es que en mi segunda jornada de observación, el director de la escuela recomendó leer este libro, que porque es un libro que habla mucho del papel que juega un docente. Y entonces esas son dos de las razones de las cuales elegí. Mi nombre es Erwin Iván Sánchez López y soy alumno del segundo semestre Grupo B. Bueno, Paulo Freire fue un filósofo y un pedagogo brasileño, quien era conocido por su pedagogía crítica, además de su trabajo del oprimido. Yo decidí leer este libro porque me llamó la atención en la portada y leí un poco de la sinopsis del libro, en el cual hablaba sobre la educación y hablaba sobre conceptos haciendo referencia a lo que es de la enseñanza y aprender y a la necesidad de leer en el mundo, y por ello decidí leer este libro. Este libro contiene 10 cartas. Dentro de esas 10 cartas se habla de varios aspectos que un docente debe de tener. Entonces, empecemos hablando primero por el contenido del libro. Comenzando, hablaremos de las cartas de Paulo Freire. Primeramente, encontramos las primeras palabras de Paulo Freire, lo cual lleva como título Maestra Tía, la trampa. En este apartado se habla mucho de que en Brasil a los maestros se les llamaba tío o tías, más bien dicho a las maestras en específico, ya que así lo especifica Paulo Freire, se les llamaba tías. Entonces, Paulo Freire critica esta parte que se diga de que una maestra es una tía, ya que una maestra no debe de llamarse tía. El hecho de que se llame tía significa que hay un lazo que une de la familia hacia sus alumnos, hacia su profesión, y pues eso no debe de haber. ¿Por qué? Porque el hecho de que te llamen tía significa el lazo familiar. ¿Y qué es lo que hace el lazo familiar? De que después de un largo tiempo o en un periodo de tiempo empieza el favoritismo. Ahora sí, empieza donde ya la maestra empieza a decir: ay, no, es que este niño se porta muy bien, este niño le voy a dar mejores notas. Es precisamente por esa razón de que no se le debe de llamar tía a las maestras. Otro aspecto a tomar en cuenta es de que Paulo Freire dice que una maestra tía, que es tía, no puede rebelarse. Es como que sus alumnos a quienes está atendiendo fueran sus sobrinos. Entonces no puede rebelarse, no puede ponerse en contra, no puede regañarlos, no puede decirle esto o lo otro. Entonces dice, una maestra tía no puede ir a marchas a protestar y a hacer valer sus derechos, sus obligaciones. No puede realizar eso. Ahora, tomando en cuenta que se mencionó marchas, Paulo Freire nos menciona que desde una marcha, desde un plantón, también se educa a ser una persona democrática. Le estás enseñando a tus alumnos, a tus futuros alumnos, que deben de hacer valer sus derechos, sus obligaciones, que así tienen que ser cuando sean adultos. Entonces esto es lo que dice Paulo Freire: una maestra tía no debe de ser así. Una maestra debe de respetarse y darse a respetar el título que lleva. Es una maestra, es una docente y nada más, no tiene ningún otro nombre. Pasando a la siguiente, vamos con la segunda carta, donde dice, lleva de título: no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. En este apartado habla mucho de que como docentes nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Somos docentes que cuando llegamos a una comunidad o en una escuela, ya sea
en contexto rural o contexto urbano, te vas a enfrentar a situaciones de las cuales vas a desconocer, no tienes ni idea de cómo enfrentarlas. Entonces, Paulo Freire dice que todos estos miedos no te paralicen. Tú investiga, tú lee, tú pregunta y vas a conocer a lo que te enfrentas. Y ve preparado, porque si vas preparado vas a poder enfrentar todos estos. Bueno, pasando a la siguiente carta, la tercera carta, que nos dice: vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Creo que incluso desde el título de esta carta podemos entender qué es lo que nos quiere dar a entender. Bueno, Paulo Freire menciona que hay muchas personas, muchos alumnos que se están formando para ser docentes. Pero ¿por qué se están formando? Hay muchos que se están formando porque simplemente lo ven como una oportunidad de trabajo. Dicen: no, voy a estudiar para ser maestro porque allí seguro voy a estar ganando quincenal. O porque allí tengo un trabajo seguro y de allí nadie me corre. Entonces, eso es una pésima idea para Paulo Freire, ya que el hecho de ser maestro significa tener un compromiso, significa arraigarnos a la comunidad donde vamos a estar laborando, vamos a estar realizando nuestro servicio, vamos a estar impartiendo educación. Bueno, menciona de que un maestro que solo llegó para formarse porque no tuvo otra opción es un maestro fracasado, por así decirlo, ya que ese maestro simplemente se va a preocupar por cuándo va a salir o a qué horas va a salir, mas sin embargo no se va a preocupar por los niños, que es realmente en donde se tiene que enfocar, preocuparse por ellos, ya que no está ni jugando con una simple máquina que al rato lo puede reacomodar y recomponer. Está trabajando con el pensamiento de un individuo, con la forma de comportarse, con la forma de interpretar y de ver las cosas. El niño dice que siempre va a ser de acuerdo a como lo es su maestro. Toma su imagen. Entonces, si tú no eres un maestro comprometido, no eres un maestro que educa de una manera clara y directa y comprometida, pues ¿qué vas a ir a enseñar? ¿Qué le vas a educar a tus niños? Entonces no. Paulo Freire menciona que se debe de educar con el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, tú no muestras esto, entonces ¿qué estás educando? ¿Esa es tu manera de educar? Bueno, pasando a la siguiente carta. La cuarta carta dice: de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Bueno, en este título tomemos en cuenta dos cosas: cualidades indispensables. ¿De quién o para quién? Para el mejor desempeño de las maestras y los maestros. Bueno, igual que en este apartado, un docente debe de mantener sus valores siempre presentes y debe de aprender a valorar y a respetar lo que le rodea. Es una de las cualidades como docente. Muy aparte de eso, de que cuando se llega a laborar en una comunidad, a hacer el servicio, vas a llegar y prácticamente en una comunidad te van a ver como alguien que sabe más que ellos. Entonces, el hecho de que te vean de esta manera no significa que ahora ya tú como persona te vas a creer superior a ellos, porque no lo eres. Eres igual que ellos. Entonces, es una de las cualidades que debes de tener también, valorar y respetar. En siguiente tenemos la quinta carta, donde habla del primer día de clase. Bueno, en este hay dos actores. Primer día de clase, ¿de quién? Del alumno y del maestro. El alumno llega, muchos no conocen a sus maestros o a qué cosas nuevas se van a enfrentar, desconocen totalmente. En segunda, es que el docente, igual, su primer día de clases va a desconocer totalmente y va a estar con esta incertidumbre de a qué me enfrento o a quiénes me enfrento,
al igual que los niños. Volvemos a tomar el miedo siempre está presente. Entonces, ¿qué se debe de hacer en este aspecto? Establecer una relación de confianza. ¿Con quiénes? Con los niños, con los padres de familia y viceversa. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el diálogo. Estos son puntos claves que nos establece Paulo Freire en sus cartas. Y hay mucho más. Este libro lo recomiendo bastante. Continuaremos las otras cartas que restan con el siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre la sexta carta de las relaciones entre el educador y los educandos. Aquí surge una pregunta muy interesante, y es que si es realmente bueno mantener una relación entre los alumnos y los docentes. Y la respuesta es que sí, ya que esto contribuye a que los alumnos se integren más por aprender, además de que habrían mejores resultados académicos, y esto es muy importante para mantener una buena comunicación en el aula entre el docente y los alumnos. Además debe de existir una conexión entre lo que la docente dice y hace, es decir que muchas veces dice tal cosa pero no lo cumple, entonces los alumnos pierden credibilidad en él o en ella. Además es importante conocer acerca de su contexto o de su entorno que rodea a los alumnos para establecer una relación más idónea posible. Es decir que como docentes debemos de investigar más de la manera de que viven ellos y debemos de desarrollar lo que es la empatía, es decir que nos debemos de poner en los zapatos de ellos con la finalidad de ver de por qué interactúan de ese modo y ver de por qué piensan. De esta manera pues se puede establecer una mejor relación. Y Paulo Freire decía que el docente ser docente no solo consiste en enseñar, sino que también cumple un rol político. Es decir, que debe forjar alumnos que luchen por sus derechos Bueno, yo les hablaré sobre la sexta carta, que es de las relaciones entre el educador y los educandos. Aquí surge una pregunta muy interesante, y es que si realmente es bueno mantener una relación entre los alumnos y la docente o el docente. Y pues la respuesta sería que sí, ya que esto contribuye a que el alumno se integre y contribuye más a su aprendizaje, además de que habría mejores resultados académicos. Y también contribuiría a mantener una buena comunicación con los alumnos dentro del aula. Y además debe existir una conexión entre lo que la docente dice y hace, es decir que a veces que dice algo pero no lo cumple, y esto hace que el alumno pierda credibilidad en él o en ella. Además es fundamental y es importante conocer sobre el contexto y el entorno que viven los alumnos para establecer una relación más idónea posible. Es decir que nosotros como docentes debemos indagar más sobre su contexto, de la manera de que ellos viven, y debemos desarrollar lo que es la empatía para ponernos en el zapato de ellos, con la finalidad de saber por qué piensan de tal modo y por qué se comportan de ese modo. Además, Paulo Freire mencionaba en el libro que ser docente no solo consiste en ir y enseñar, sino que también cumple un rol democrático y político, con la finalidad de que el docente cree alumnos críticos que luchen por sus derechos. Les hablaré sobre la séptima carta, que es del hablarle al educando, hablarle a él y con él, de oír al educando, a ser oído por él. Bueno, la idea central de esta carta es que existe una diferencia en hablarle al educando y hablar con él. Bueno, aquí existe una reflexión, y es que debemos dejar que el alumno hable y exprese libremente sus ideas en el aula, ya que muchas veces existe lo que es el tradicionalismo y el alumno pues solo es pasivo y solo son receptores de conocimientos, y es decir que el docente es el único que interactúa y pues él se encarga de transmitir conocimientos. Por ello en esta carta se centra en que debemos dejar que los alumnos hablen libremente en el aula. Además es importante fomentar lo que es el diálogo
y que ellos desarrollen lo que es la habilidad de la escucha de los otros para que haya un diálogo pacífico. Además, hay que saber diferenciar entre lo que es autoritarismo y autoritaria. Bueno, ser una maestra autoritaria es aquella que establece límites y lo que puede y no hacer el alumno, además de que ejerce un poder y no hay una relación como tal entre el docente y el alumno. A diferencia de una maestra democrática, pues es aquella que se preocupa más por el alumno. Ella se preocupa más por ellos, está más atenta, además de que hay una relación entre ellos. La 10ª carta, una vez más, la cuestión de la disciplina, habla de la importancia de que el docente muestre la disciplina en cualquier ámbito y en los diferentes contextos que se les presente. Es importante que el docente fomente la disciplina intelectual en el aula, la cual se desarrolla mediante la lectura de textos. Sin embargo, si no hubiera de esta disciplina, los alumnos no podrían desarrollar estas actividades y se les complicaría. Entonces, los docentes deben fomentar disciplina para que los alumnos comprendan los contenidos y los hagan vivenciales. De esta manera, mejoraría la práctica educativa. Y es importante que el docente sepa enseñar. Y enseñar no solo consiste en ir a transmitir conocimientos, sino que debe darles un buen aprendizaje a los alumnos. Además, habla sobre la retroalimentación, la cual es importante aplicarla después de haber enseñado algún contenido, para ver que los alumnos hayan aprendido y les haya quedado claro ese contenido. Por último, las últimas palabras. El autor concluye que el proceso de saber es un proceso social y que todo el aprendizaje individual pues antes era social, y que la teoría y el aprendizaje pues son inseparables, y que además el verbo saber y crecer van de la mano, y crecer es parte de nuestra existencia de la vida, y que podemos intervenir y decidir en ocasiones sobre ello, y estamos programados para aprender de nuestras experiencias, además de que podemos crecer tanto físicamente, intelectualmente o emocionalmente. Y para concluir, pues Paulo Freire trataba de transmitir sus pensamientos a través de estas cartas, en el cual él se centraba más en la educación, y él veía la educación como algo más profundo y lo relacionaba con lo que es la política, para crear alumnos críticos.